El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El Lean no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Last Planner System es una metodología. Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar Lean. Esta sigla de BIM ya ha evolucionado bastante. Hoy, en el podcast de Construedu.com. ¿Qué son las Smart Cities o ciudades inteligentes? ¿Cuáles son los avances de los distintos países para crear Smart Cities? ¿Cuál es la sinergia entre BIM y las ciudades inteligentes? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Madrid, España, y hablar con el arquitecto Ignacio Alcalde, experto en Smart Cities y territorios inteligentes, ganador del Premio Europeo de Urbanismo en 1994, 1996 y 2008. Y al último, fue ganador del Premio Global al proyecto más innovador en Smart Cities en la Expo 2015 de Barcelona. El día de hoy, Ignacio nos contará todo sobre las Smart Cities y qué nos espera en los próximos años. Bienvenidos al podcast de Construedu.com. Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedu.com, y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Lean Construction, IPD y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. ¡Comencemos! Hola Ignacio, bienvenido al podcast de Construedu. Hola Davis, un placer estar con vosotros y participar en este interesante podcast que estáis impulsando. Igualmente agradecerte por aceptarnos la invitación, y pues antes de poder entrar a la conversación de lleno de este episodio, para las personas que aún no lo conocen, ¿quién es el arquitecto Ignacio Alcalde? ¿Qué nos podría comentar acerca de su persona, arquitecto? Bueno, soy un arquitecto urbanista con 35 años de experiencia en procesos de inteligencia urbana. ¿Qué es esto? Pues son procesos de transformación urbana y también desarrollo territorial, es decir, en distintas escalas, escala ciudad, escala territorio, en los que focalizo el planteamiento de las propuestas a partir de una combinación de un enfoque estratégico con una plasmación física en un modelo de ciudad. Es decir, trabajo sobre la transformación de ciudades y a lo largo de mi vida profesional he desarrollado actividades en este sentido en distintos ámbitos y en distintos territorios, ayudando a la transformación de ciudades, ayudando a la planificación de regiones y territorios como el País Vasco en España, o a definir la nueva agenda urbana de Naciones Unidas, la nueva agenda urbana española, o en Latinoamérica, pues distintos proyectos en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, en distintos países. Entonces, bueno, al final mi foco es ese, mi pasión son las ciudades y todo lo que tenga que ver con la transformación y mejora del hábitat, pensando siempre en las siguientes generaciones, en el futuro. Wow, qué interesante poder hablar con alguien que está muy metido en el tema del urbanismo y todas las cosas que usted va mencionando. Y un poco para entrar ya al contexto, digamos, de la conversación de hoy, ¿qué cosas son las Smart Cities y cómo se diferencian con las ciudades tradicionales? ¿Cuáles son las principales diferencias entre una Smart City y una ciudad tradicional? Sí, en los últimos 20 años, prácticamente desde el inicio de este siglo, se viene oyendo hablar mucho de Smart Cities. Es una marca que ha pegado fuerte y que yo diría que se ha convertido en una marca de éxito. Sin embargo, en los últimos años se detectan ciertos síntomas de decadencia de este concepto. Entonces, me gustaría profundizar un poco en, primero, cuáles son las claves del concepto; segundo, por qué razón afirmo que hay un cuestionamiento en los últimos años; y en tercer lugar podemos hablar de cómo reorientar este concepto para que salga más fortalecido hacia el futuro. Porque lo que está claro es que es un concepto interesante. Quizá ha habido problemas de enfoque en estas 2 primeras décadas y me explico. La idea es que una Smart City se define como una ciudad
que aplica las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, para mejorar las condiciones de vida de la ciudad y, por lo tanto, se define que eso es una ciudad inteligente. Bueno, en mi opinión, no es del todo cierto. Es decir, me gustaría incorporar un matiz o una visión distinta a partir de lo que hemos visto en estos últimos 20 años, sobre todo en ciudades europeas. El concepto de Smart City le ha servido muy bien a las compañías tecnológicas para promocionar sus productos relacionados con plataformas de transformación de ciudad, Internet de las cosas aplicado a las ciudades, etcétera. Y hasta ahí bien, pero surge una pregunta: ¿es eso lo que necesitan las ciudades? Porque, en mi opinión, las ciudades son entes vivos, cada ciudad es única, son ecosistemas muy complejos. ¿Es bueno introducir en ellas plataformas digitales? Sin duda, pero ¿eso es lo que define que una ciudad sea inteligente? Pues probablemente no, porque hemos visto ejemplos de ciudades que, habiendo aplicado este tipo de soluciones, no se ha hecho con éxito y, por lo tanto, han sido inversiones poco eficientes. En otros casos, sí. Por lo tanto, el factor que define lo que es o no una ciudad inteligente no debería ser la mera aplicación de las TIC. ¿Por qué es importante esta reflexión conceptual de inicio? Porque si aceptamos ese concepto, y lo estamos aceptando, en España, por ejemplo, el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes hace esa definición. Claro, si aceptamos este concepto, detrás de ello vienen la planificación y vienen las inversiones. Por lo tanto, estamos orientando las inversiones en transformación urbana hacia este ámbito y no hacia otros. ¿La crítica cuándo surge? La crítica surge en los últimos años y surge de distintas voces. Sobre todo hay un hecho que posiblemente marca un antes y un después en la Smart City, y es el momento en el que hace 3 años, en plena pandemia, nada menos que la compañía Google estaba abanderando el proyecto de Smart City más mediático del mundo en la ciudad de Toronto, en Canadá. Era la renovación urbana del ámbito litoral de Toronto, perdón. Y entonces, en aquel momento, Google anuncia, después de haber presentado el proyecto a bombo y platillo durante meses, años, haber presentado infografías, conceptos, de repente Google anuncia que abandona ese proyecto. ¿Qué ha ocurrido para que un gigante como Google abandone el proyecto más emblemático de Smart City? Pues algo muy sencillo. Lo que ocurrió es que la ciudadanía se opuso. Los ciudadanos de Toronto no les gustaba la iniciativa y llegó un momento en que le dijeron a Google: mi ciudad no es una app, no queremos que nuestro futuro lo defina un agente externo, queremos ser autores de nuestro futuro. Ese mensaje es muy potente y ese mensaje ayuda a definir una visión crítica y a replantear las cosas. Un poco más tarde, el año pasado, un centro tecnológico tan relevante como el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y de tanto prestigio, publicó en su revista mensual, que toca distintos temas, en uno de los meses dedicó el ejemplar, el número, a las ciudades inteligentes. Y el título que puso en portada fue La muerte de la Smart City. Claro, si el MIT dice la muerte de la Smart City, debemos preocuparnos, debemos fijarnos en ello. Bueno, yo creo que fue un titular muy periodístico, pero más allá de eso hay un mensaje detrás. Y el mensaje es, tanto el hecho que he comentado de Toronto de Google como lo que nos dice el MIT nos llevan a una conclusión, que es algo que veníamos viendo ya en los últimos años, y es: el modelo de Smart City de primera generación, de estas primeras 2 décadas del siglo XXI, no ha terminado de cuajar. Debemos hacer una revisión crítica del concepto de ciudad inteligente y plantear otras cosas, plantear un modelo que vaya más allá de la mera tecnología, que tenga un concepto distinto y que, por supuesto, tome lo mejor de la Smart City, que tiene cosas interesantes, y lo reoriente con otra mirada distinta. Bueno, hasta aquí la parte de la crítica. A partir de esta crítica, lo siguiente es construir el nuevo modelo, porque no nos podemos quedar solo en el comentario crítico, eso sería destructivo, ¿no? Exacto. Y justamente yo quería consultarle ahí,
Me queda claro que según lo que usted le vengo escuchando, ha habido un boom de las Smart Cities, pero poco a poco por un tema de interpretación, de no tener, digamos, una correcta aplicación, no ha ido cuajando correctamente. Entonces, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su recorrido profesional, ¿cuál sería, digamos, los caminos a seguir para una correcta aceptación y una correcta interpretación de las Smart Cities? Pues sí, en mi opinión, después de haber trabajado en muchos proyectos, algunos con mucha carga tecnológica, otros menos, pero en muchos proyectos de transformación urbana en ciudades de distintos territorios, eh, he tratado de depurar esos conceptos y de decir cómo sería, en mi opinión, una reestructuración y un reenfoque de este concepto. Y entonces mi propuesta, lo que he hecho ha sido investigar los avances que ha realizado la neurociencia cuando habla de inteligencia humana, no de inteligencia urbana, sino de inteligencia humana, para aprender de allí. Y entonces hemos aprendido algo muy claro. En el siglo XX se definía la inteligencia de las personas como la inteligencia racional. Hoy, sin embargo, la neurociencia nos ha enseñado que hay dos tipos de inteligencia. En el hemisferio izquierdo del cerebro se alberga esa inteligencia racional, pero la otra mitad del cerebro, el hemisferio derecho, alberga la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia creativa. Y la pregunta es, ¿cuál es más importante de ambos hemisferios? Obviamente los dos. Lo que buscamos en el desarrollo de una persona, cuando decimos que una persona es inteligente, no es solo la inteligencia racional. Esta persona es muy hábil resolviendo fórmulas matemáticas. No, no. Buscamos también la inteligencia social, emocional, creativa. Por lo tanto, la neurociencia define hoy la inteligencia de las personas de una manera integral, como convergencia de inteligencias múltiples, la emocional y la racional. Entonces, ¿qué pasa si llevamos esto al mundo de las ciudades? Algo que todavía no se ha hecho. Pues estamos trabajando de esa forma y lo estamos llevando ya a algunas ciudades para construir un discurso lógico en el que demos entrada a ambos factores. Y esto nos está dando unos resultados impresionantes, ¿no? A la hora de leer cómo una ciudad plantea su futuro de manera inteligente. Y por eso nosotros afirmamos que una ciudad inteligente debe desarrollar ambos hemisferios del cerebro, igual que las personas. Bueno, llegados a este punto, algunas personas piensan que me estoy yendo, que estoy un poco delirando, ¿no? No, aterricemos y veámoslo con ejemplos concretos. Hay un ejemplo en el que he trabajado mucho por lo tanto lo he conocido en primera persona y que es más o menos conocido en el contexto internacional, que es la transformación urbana de la ciudad de Bilbao, en España. Bilbao era en los años 80 una ciudad que entró en una profunda crisis y una crisis terrible, urbana, de la cual salió fortalecida a partir de una estrategia de transformación y de cambio. ¿Cuáles son las claves de la transformación de esta ciudad? Pues era una ciudad que a lo largo del siglo XX solamente desarrolló el hemisferio izquierdo, es decir, la inteligencia racional, buscaba la competitividad y por lo tanto era una ciudad hiperproductiva, con una industria muy rica del acero, de los altos hornos, de la fabricación naval, y por lo tanto eso le daba un éxito a la ciudad, una ciudad próspera. Pero, como digo, se había olvidado del hemisferio derecho, es decir, solo se preocupaba de ser productiva y de generar riqueza para sus habitantes. Sin embargo, la ciudad estaba sucia, contaminada, la ciudad tenía cero interés por el medio ambiente, había una despreocupación por lo social, el arte, la cultura. Y cuando el modelo de ciudad que había funcionado durante 100 años, esta ciudad industrial fuerte, quebró en los años 80 por la globalización y por otras razones, la base económica de esta ciudad se hundió. Y lo que había sido una ciudad próspera pasó a ser una ciudad en una profunda crisis. ¿Cómo salió Bilbao de esta crisis? Pues aunque ellos no lo cuentan así, cuando lo analizamos a posteriori, 30 años después, la respuesta es muy clara, activando el hemisferio derecho. Ellos habían trabajado un siglo con el hemisferio izquierdo, lo industrial, y de repente activan el derecho. ¿Eso qué quiere decir? Desarrollan un proceso de transformación cualitativa de la ciudad. Un proceso de descontaminación del río, de la ría, un proceso de regeneración ambiental y
dan entrada al arte, a la cultura, al humanismo, como drivers de transformación urbana. Aparece el Museo Guggenheim, el Palacio de Congresos y empiezan a aparecer otras actividades en la ciudad. Aparece el turismo que nunca había estado por allí. Hoy Bilbao es una ciudad equilibrada y próspera porque tiene los dos hemisferios del cerebro en actividad. La base industrial sigue funcionando con claves distintas, renovada, con nuevas tecnologías, pero en paralelo se cuida mucho todos los aspectos relacionados con arte, cultura, humanismo, calidad urbana, sostenibilidad, etc. Y eso ha permitido que la ciudad se equilibre y que tenga una diversificación de opciones de carácter económico y un foco principal en la calidad urbana. Con frecuencia parece que hay que elegir atributos en una ciudad. En un momento dado está de moda la ciudad inteligente. Luego se pone de moda la ciudad de proximidad, la de los 15 minutos, que ahora se oye hablar mucho de ella. Luego se habla de la ciudad saludable, de la ciudad resiliente, etc. Entonces, uno como urbanista dice, ¿con qué atributo me quedo? ¿Qué atributo elijo para mi ciudad? Y la respuesta es todos. Yo quiero todos, porque no quiero renunciar a que la ciudad sea inteligente, competitiva, pero tampoco a que sea sostenible, saludable, de proximidad, etc. Entonces, la respuesta es muy clara. Quiero trabajar con todos los atributos de la ciudad para que sea una ciudad completa. Cuando se elige un atributo, lo que se está haciendo de alguna forma es jerarquizar y, por lo tanto, despreciar el resto. Si yo elijo inteligente, parece que hay otros atributos, sostenible, saludable, etcétera, que no son tan importantes. Si yo elijo saludable, idem. Por lo tanto, yo defiendo un modelo de ciudad que yo le he puesto un nombre para evitar ponerle un adjetivo, para no caer en este error, le he puesto un número. ¿Y cuál es ese número? Pues como el número infinito no parece que sea una buena opción, le he puesto 360. La ciudad 360 es una ciudad que cubre todos los ángulos de un círculo y lo cual simboliza de alguna manera una ciudad que no renuncia a ninguno de esos atributos que hemos dicho y que los va a trabajar a todos por igual, con la mirada de los dos hemisferios. ¿Y esto en qué se concreta? Se concreta en la estrategia urbana. La estrategia de ciudad debe procurar resolver esas dualidades, lo racional, competitivo, que nos va a garantizar oportunidades para la población en el futuro, empleo, diversificación económica, etcétera, y también lo emocional, lo cualitativo, que nos va a garantizar calidad de vida y, por lo tanto, magnetismo de ciudad. Trabajando ambas cosas de manera conjunta, nos estaremos acercando a un modelo inteligente como el ejemplo que he citado, que no se distingue por tener más o menos tecnología. Por supuesto que tiene tecnología, pero la clave es el equilibrio de todas esas miradas, ¿no? Bueno, esta es mi pequeña aportación a este debate que proviene no de la teoría, sino de la práctica. Nosotros trabajamos sobre ciudades y cuando hemos aplicado estos conceptos a distintas ciudades hemos visto que funcionan y que nos ayudan a orientar la estrategia de transformación urbana de una forma distinta a cómo se hacía en la Smart City de primera generación. Yo creo que se lo podría llamar Smart City 2.0 o 4.0 o como queramos, ¿no? Pero es una nueva generación de ciudades inteligentes. Wow, qué interesante el concepto porque cuando uno busca en internet o empieza a meterse mucho, pues claramente lo relaciona con full tecnología, donde una ciudad donde va a estar con muchísima conectividad y seguramente va a haber aplicaciones, sistemas que van a estar ahí, pero me alegró saber que usted vea más allá de eso, ¿no? Que no solamente importa el aspecto tecnológico, sino que hay que tener un equilibrio para que toda la sociedad que forme parte de esto realmente pues esté, como usted dice, cubierta con 360 y pues tanto el lado izquierdo como el lado derecho pues esté armónicamente organizado. Suena muy interesante el concepto, entonces mi pregunta sería, ¿cómo se logra este tipo de ciudades, Ignacio? De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo podemos migrar a que Sí. la mayoría de ciudades de Latam, de Europa, vamos a tener smart cities? Sí, pues mira, yo te comparto, Davis, cómo lo estamos haciendo nosotros. Nosotros a partir de este concepto lo que tenemos es una metodología que desarrolla tres pilares, tres elementos que van consecutivos. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, el primer pilar tiene un título muy claro,
valores. Valores es algo importante y se define de la siguiente forma. Una ciudad inteligente, como primer requisito, es aquella que tiene un código de valores compartido, no lo tiene solo el alcalde, sino compartido por la sociedad, que pone a las personas en el centro, como decías hace un minuto. Por lo tanto, primer criterio, código de valores compartido que pone a las personas en el centro. ¿Por qué es importante hablar de valores? Porque los valores son la base. Y puede parecer que esto es un debate muy teórico. No, no, no. Es súper concreto. Pongo un ejemplo. La ciudad del siglo XX es una ciudad diseñada en torno al automóvil. Yo suelo decir que hay un urbanista que no está en los libros de urbanismo, pero que ha influido enormemente en cómo son nuestras ciudades. Y me refiero a Henry Ford. Henry Ford, hace 100 años, cuando popularizó el automóvil y lo hizo asequible, contribuyó a definir un modo de vida en las ciudades, un modo de vida que empezó en Estados Unidos, que se extendió por Europa y por el resto del mundo. Y ese modo de vida es la ciudad pensada en torno al automóvil. ¿Cómo sería nuestra ciudad si no existiera el automóvil? O si el automóvil fuera una cosa inasequible solo para 4 privilegiados, ¿no? Puede ser el helicóptero, por ejemplo. Existe, pero no es masivo. Entonces sería una ciudad distinta. Hoy nosotros pensamos que lo normal es salir de casa y encontrarnos con que el espacio público está invadido por automóviles que pasan a mucha velocidad y eso lo hemos aceptado como normal. ¿Por qué? Porque lo hemos visto siempre. Nosotros, pero nuestros antepasados no. La ciudad tiene miles de años de historia y esto es algo de los últimos 100 años. ¿Podríamos replantearnos esto? Yo creo que podemos y debemos. Y no estoy en contra del automóvil, para nada, ¿eh? Me parece que es un logro fantástico de libertad y de avance y progreso. Pero a mí no se me ocurre poner el automóvil en el salón de mi casa. Lo tengo en el garaje. ¿Por qué le damos ese privilegio de estar en el centro de la escena urbana? ¿Por qué no debería estar en una posición más retirada, digamos? Entonces, el modelo de ciudad del siglo XX se ha diseñado en torno al automóvil. Cuando estudiábamos urbanismo, nos enseñaban que había que trazar un nuevo desarrollo urbano a partir de una jerarquía viaria, calles de primer nivel, de segundo y de tercero, para estructurar el movimiento de los automóviles y en la esquina de las personas, de manera secundaria. Claro, eso es la no ciudad. La ciudad del siglo XXI tiene que recuperar el protagonismo de las personas. Y por lo tanto, que lo que esté en el centro sea la persona, sean los intereses de la sociedad. ¿Y esto en qué se concreta? Se concreta en rediseñar el espacio público a partir de conceptos como la pirámide invertida de la movilidad. ¿Qué es esto? Todos conocemos la pirámide alimentaria, ¿no? En la que los nutricionistas nos aconsejan que en la base haya fruta, verdura, hortaliza y luego arriba, en la parte más alta, pues carnes rojas y ciertos productos en pequeñas cantidades. Bueno, pues existe una pirámide invertida de la movilidad que es al revés. Tiene la base verde arriba y el pico rojo abajo. Y en esta pirámide, en la base que tenemos, el espacio público, la red de espacio peatonal, porque es el espacio de encuentro, es el espacio de vida en comunidad. Y esto debería ser lo más importante. En un segundo peldaño está la movilidad saludable ligera, la bicicleta y el patinete. En un tercer peldaño, el transporte colectivo. Luego viene la logística urbana y por último el vehículo privado. Claro, esta pirámide invertida es un cambio brutal de la escena urbana de nuestras ciudades. Y esto parte de los valores, porque si no tenemos claros los valores, no llegamos a esta conclusión. Por eso digo que es muy importante trabajar bien los valores. Hay una ciudad que es un referente en el uso de la bicicleta y el movimiento, digamos, peatonal, que es Ámsterdam, en Holanda. Ámsterdam es reconocida como la ciudad en la que todo el mundo se mueve en bicicleta. Y cuando digo todo el mundo, digo el primer ministro cuando va a su trabajo o el alcalde, todo el mundo. Y entonces, una de las claves, hay una imagen muy interesante y es que hace 50 o 60 años se estaba planificando el Ámsterdam del año 2000. Hay un dibujo que es una imagen de autopistas llenas de carros, de coches, que de alguna forma era la visión para el año 2000
realizada pues, en los años 60 del siglo pasado. Esa visión no se implementó la otra, la de una ciudad peatonal. ¿Por qué? Porque la sociedad tenía estos valores y por lo tanto era una sociedad adelantada a otras que valoraba ya antes que nadie la sostenibilidad, la vida saludable, la calidad urbana. Por lo tanto, los valores sirvieron para modelar una ciudad que hoy valoramos como una ciudad interesante, bien planificada. Y por eso me he extendido un poco en este primer punto valores, porque algunas personas piensan que, bueno, pues que sí, los valores son una cosa casi literaria o filosófica. No, no, es concreto. ¿Cómo podemos orientar los valores? Bueno, podemos empezar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 2030, podemos seguir por la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y podemos continuar ya por bueno, pues yo aconsejo, y lo que hago es cuando trabajo con un municipio, con una ciudad, definir con los líderes el código de valores propio de esa ciudad. Y es muy interesante las conclusiones que salen. Bien, este sería el primer punto. Vayamos al segundo. El segundo punto es la visión. La visión consiste en construir un sueño, en definir un modelo de ciudad a futuro. Y esto no es fácil, porque siempre tenemos que tener una perspectiva de las próximas generaciones. El mundo está cambiando a un ritmo nunca antes conocido. El historiador Yuval Noah Harari, un referente internacional suficientemente prestigioso, ha dicho: por primera vez en la historia de la humanidad, no sabemos cómo va a ser el mundo en los próximos 25 años. Claro, si él no lo sabe, que ha publicado muchos libros de prospectiva, pues el resto menos. Entonces, claro, no sabemos cómo va a ser el mundo. Y a mí me gusta poner el foco en esos 25 años, escenario 2050, porque es el escenario de las próximas generaciones, es el escenario de nuestros hijos. La vida que tenemos que planificar hoy es la de esas próximas generaciones. Y entonces dices, vale, no sabemos cómo va a ser el mundo. Pero hombre, sí podemos hacer un cierto ejercicio de anticipación, porque cada uno en su ámbito sí que podemos encontrar claves. La persona que se dedica a una determinada actividad, hombre, sabe un poco más que los demás sobre cómo van a ir las cosas en esa actividad. Y en nuestro caso concreto, hablando de ciudades, podemos definir un concepto, una visión de ciudad a partir de los valores que hemos visto antes, y podemos pensar cómo nos gustaría que fuera la ciudad de 2050, dentro de 25 años. Nos gustaría que tuviera el automóvil un poco en segundo plano. Nos gustaría que estuviera descarbonizada, que no generase huella de CO2 que tiene ahora. Nos gustaría que fuera una ciudad segura, una ciudad con oportunidades de desarrollo para sus habitantes, una ciudad cohesionada, inclusiva, sostenible, etc. Bueno, le vamos poniendo atributos. Una ciudad, si uno de los valores era, por ejemplo, un valor de humanidad, pues tenemos que pensar en que la ciudad sea inclusiva para todos los grupos sociales y para las personas de toda edad y condición. Cuando tenemos eso bien definido, construimos el modelo. Y el modelo es la ciudad actual evolucionada hacia la visión ideal. Y por eso le doy mucha importancia a este segundo punto, la visión. Recientemente hemos trabajado con la Alcaldía de Bogotá en esta línea, con Naciones Unidas, con ONU Habitat. Hemos construido un concepto que se llama Bogotá Próxima. Bogotá Próxima es, para una metrópoli de 8 millones de habitantes, una visión de la próxima Bogotá, la del 2050, la de nuestros hijos, pero también es la ciudad de proximidad. Y lo definimos como la metrópoli de los barrios, una metrópoli descentralizada que hoy tiene un solo centro, pero que en un futuro puede tener 20 centros a lo mejor. Cada centro de barrio es un lugar, será en el futuro un lugar dotado de los servicios básicos para atender a la población que vive allí, un lugar conectado, ese centro con otros centros, a través de recorridos saludables y liderando un espacio que le hemos llamado el barrio completo, un barrio dotado de todos los servicios. Bueno, a partir de ahí se construye una visión, ¿no? Y esa visión es la bitácora, la brújula a través de la cual pues, una ciudad va a trabajar en su planificación en los próximos años. Y este es el segundo punto. Y pasamos al tercero. El tercero son las tecnologías. Evidentemente, las tecnologías tienen que estar.
hemos sido críticos con la Smart City, pero no quiere decir que despreciemos la innovación tecnológica. Al revés, es fundamental para transformar el mundo y queremos que esté. Pero la ponemos en tercer lugar porque eso nos va a permitir elegir las tecnologías más adecuadas para el desarrollo de la visión, que a su vez se basa en unos valores. Claro, el enfoque es muy distinto al actual de Smart City, que es implantar las tecnologías que más le interesan a la compañía tecnológica X, porque son las que tienen su portafolio y que a lo mejor no son las más adecuadas para esta ciudad y sí lo son para otra. Entonces, cuando ponemos las tecnologías en la posición 3, lo que hacemos es elegir de distintos proveedores de distintos ámbitos las tecnologías más adecuadas para cada caso, sabiendo que cada caso es distinto. Y subrayo el plural. No es solo la tecnología digital, sino las tecnologías de movilidad sostenible, transición energética, envejecimiento poblacional o reto demográfico, tecnología digital, tecnología de gestión de servicios públicos, todo lo que se nos ocurra, de reciclaje de residuos, economía circular, tecnologías del agua, todas las tecnologías necesarias para que la ciudad funcione mejor. Pero claro, las vamos a elegir a partir del modelo que hemos diseñado. No tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora. Y bueno, con ese enfoque creemos que hay una lógica más robusta para plantear el desarrollo de ciudades verdaderamente inteligentes de segunda generación, por decirlo así. Y sí, Construedo.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Wow, qué interesante los conceptos que va mencionando Ignacio y queriendo profundizar un poquito en el tema de las tecnologías como tal. Por ejemplo, o sea, me queda claro que es muy importante establecer los valores, luego hacia dónde apunta la ciudad y luego recién las tecnologías se tienen que acomodar de acuerdo a esos valores. Pero yendo a detallar, digamos, dentro de las tecnologías, una vez que ya se han establecido los dos pilares de arriba, ¿cuáles crees tú que son las tecnologías que sí o sí de alguna manera tienen que formar parte o son más protagonistas que otras? ¿Cuáles son las que más realzan? Sí, este ejercicio de elegir las tecnologías lo hemos desarrollado con el Centro Tecnológico Tecnalia. Tecnalia es un centro tecnológico con sede en el País Vasco, en España, y es el más grande, el centro tecnológico más grande de España y del mundo de habla hispana realmente. Y entonces, con ellos hemos hecho un desarrollo de definición del portafolio tecnológico para las ciudades. Y entonces hemos empezado con una secuencia que empieza en el átomo y termina en el territorio. ¿Esto qué quiere decir? El átomo. Nos vamos a replantear, sería el primer capítulo de ese portafolio tecnológico, nos vamos a replantear con qué materiales estamos construyendo las ciudades, porque los materiales que usamos hoy a lo mejor no nos convencen del todo. Es decir, estamos usando materiales que generan mucha huella de CO2, materiales que se derivan del petróleo, etc. Por lo tanto, hay que trabajar en nuevos materiales. Esto es como la base, el punto de partida, es muy inicial. Nuevos materiales, nuevas soluciones tecnológicas construidas a partir de esos materiales. Y esos materiales tendrán unos atributos, serán sostenibles, menor huella de carbono, a veces son materiales inteligentes, a veces son materiales con nuevas funcionalidades. Vamos a construir con materiales distintos. Primer punto de partida de desarrollo tecnológico. A partir de ahí, el segundo punto, ¿cuál sería? Vamos a diseñar edificios inteligentes, edificios que gestionen su propia energía o que sean de consumo energético casi nulo, por supuesto que sean sostenibles. Se están desarrollando edificios que tienen un gemelo digital. El gemelo digital es una réplica virtual de ese edificio conectada con él a través de un conjunto de elementos de Internet de las cosas, sensores y actuadores, de tal forma que desde la distancia se puede monitorizar, se puede simular situaciones y se puede tomar decisiones desde el gemelo digital hacia el edificio real. Por lo tanto, tenemos los materiales, los edificios
Pero también tenemos la energía. Es otro capítulo en el que hay desarrollos tecnológicos muy interesantes. Me refiero, por ejemplo, a redes eléctricas inteligentes. Me refiero a conceptos como el de la ciudad como prosumidor. Prosumidor es productor y consumidor de energía. No solo consume, sino que también produce. Por supuesto, energía renovable. Y en ese efecto optimizamos el coste y optimizamos que esa energía renovable que producimos a lo mejor se la podemos traspasar a los barrios más vulnerables o a ciertos equipamientos públicos, etcétera. Una nueva mirada a la energía en la ciudad, que por supuesto necesita soluciones smart, soluciones digitales para que eso funcione, algoritmos. Bien, aparte de estos aspectos, de los materiales, los edificios, la energía, hay otro aspecto clave que es la movilidad. La nueva movilidad urbana, según el paradigma que hemos comentado antes, requiere un potente soporte tecnológico, unas plataformas que nos permitan integrar los distintos modos de movilidad para que eso funcione de manera coherente y óptima, para que funcione el transporte público, para que podamos acceder al transporte público en sus distintas opciones, sea el autobús, el tren, el car sharing, el patinete, la bicicleta pública, etcétera. Todo ello en una misma aplicación con el precio, el tiempo de distancia, las condiciones que me van a generar, etcétera. Claro, desde el smartphone. Desarrollar todo eso es complejo y poco a poco se está yendo hacia ahí. Y eso nos va a generar un nuevo paradigma de movilidad en las ciudades. Cuidado, en ese nuevo paradigma no solo estoy hablando de la movilidad terrestre, sino que aparece también la movilidad por aire, los drones. Y el mundo de los drones es muy interesante, está empezando, pero Tecnalia, este centro tecnológico, ha desarrollado ya un aerotaxi basado en tecnología de drones que ya está en fase de pruebas de vuelo con las autoridades de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que es una tecnología de un vehículo aéreo que se basa en drones y que evidentemente hoy no tiene permiso para volar, pero las pruebas técnicas que se han hecho ya demuestran que el producto es viable porque en entornos controlados ha volado. Es una maravilla ver cómo vuela, porque nos permite imaginarnos que cuando la normativa lo permita, eso va a estar funcionando en nuestras ciudades. Posiblemente será a partir de 2030, pero eso es pasado mañana, eso llega enseguida, el futuro va viniendo. Y hay que diseñarlo hoy, hay que desarrollarlo hoy para que a partir de 2030 o 32 pueda volar de manera segura y eficiente. Se está diseñando en Europa un nuevo concepto por parte de las autoridades de la Unión Europea que se llama el U-Space. El U-Space, la U es de unmanned, es decir, no tripulado. Es el espacio aéreo no tripulado que va a estar en la franja entre 100 y 300 metros de altura en nuestras ciudades. A partir de 300 metros de altura es el espacio de la movilidad de los aviones y eso está ya gestionado y tiene un tablero de juego con sus autoridades y sus actores. Sin embargo, entre 100 y 300 metros será el espacio por donde se muevan todos estos drones, de pasajeros, de mercancías, etc. Y ese espacio en Europa se está definiendo las normas ahora y compañías como este centro tecnológico, Tecnalia, están participando en ello, llevando su aerotaxi, su aparato, para contrastarlo en los procesos piloto, en espacios de sandbox, en espacios de testeo, junto a otras compañías. Hay muy pocas en el mundo que tengan aerotaxis, en Europa hay 3 o 4, y todas estas están colaborando con las autoridades de la Unión Europea para definir la red. Y paradójicamente, Davis, lo que nos dicen los expertos es que es más fácil definir ese espacio que definir el funcionamiento del vehículo autónomo en nuestras calles. ¿Por qué? Porque ese es un espacio vacío, ese es un espacio libre que es como enfrentarte a un papel en blanco. Defines las reglas, eso lo automatizas con un sistema digital y va a funcionar bien. Sin embargo, las calles de nuestras ciudades son un entorno complejísimo en el que deberán convivir el vehículo autónomo, el vehículo semiautónomo, el vehículo conducido por una persona, todo tipo de modos de transporte. Bien, una situación muy, muy compleja. Por lo tanto, estas cosas que a veces parecen ciencia ficción son
I+D, investigación que se está desarrollando y que en unos años la vamos a ver en nuestras ciudades. Por lo tanto, en ese portafolio hemos visto varios campos ya y añadiríamos alguno más. Otro ámbito de innovación tecnológica es el de la ciudad saludable. En este portafolio incluimos soluciones de monitoreo y control de la calidad del aire, de la calidad del agua, de la contaminación de todo tipo, soluciones para la salud mental de las personas. La ciudad a veces puede ser muy estresante. Soluciones para la inclusión de los colectivos más vulnerables, personas de edad avanzada, inclusión de género, etcétera. Todo eso se empaqueta en un portafolio que llamamos Ciudad Saludable. Hay otro portafolio referido a la ciudad circular. Todo lo que tiene que ver con tratamientos de residuos, con la recuperación de materiales ya utilizados, la reutilización, etcétera. Y bueno, hay por último un portafolio referido a la planificación dinámica. Es decir, los planes urbanísticos de las ciudades son normalmente instrumentos muy pesados, muy lentos, muy difíciles de modificar, cuya tramitación tarda años, y lo que se está intentando ahora es hacerlo más ágil, más rápido, ¿no? Por supuesto, digitalizándolo y adaptando a lo largo del tiempo ese plan a las necesidades cambiantes de un ente vivo que es la ciudad. Esto nos lleva a un concepto muy interesante que es el gemelo digital urbano. El mismo gemelo digital que antes nos referíamos en relación con los edificios, llevarlo a toda la ciudad. Y bueno, esto ya es un reto complejísimo por la dimensión del tema y, sin embargo, se están haciendo avances interesantes, poco a poco, escalables, gemelos digitales de la movilidad, gemelos digitales de la energía, con datos, grandes data lakes, que dialogan unos con otros y que van a permitir, en un futuro próximo, una mejor gestión de la ciudad con soluciones basadas en tecnología digital. Por lo tanto, como vemos, hay una cantidad enorme de líneas de trabajo para mejorar la ciudad usando la tecnología, pero yo repito mi mensaje, que es todo eso es útil si previamente hemos definido una visión a partir de nuestros valores. Si no, estaremos distorsionando la realidad. Genial, de acuerdo a lo que lo voy escuchando, claramente existe que sí es posible, digamos, vivir de mejor manera, con mejores condiciones y todo, pero también veo que engloba muchísimas cosas. Desde un punto de vista, desde los ingenieros, los arquitectos, ¿cómo va a cambiar la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción para poder aportar en las Smart Cities? ¿Cómo ves en los cambios en el sector AS, Ignacio? Sí, está cambiando mucho y yo visualizo cada vez más la importancia de los equipos multidisciplinares en los cuales el arquitecto y otros perfiles profesionales de urbanistas, porque al final la ciudad es una cosa muy compleja y hay muchos perfiles profesionales que tienen mucho que aportar. Por lo tanto, en esa mirada multidisciplinar vemos la aportación de cada sector con su visión y vemos pues un trabajo de coordinación. A mí me gusta usar una palabra que es la visión poliédrica, ¿no? Una mirada poliédrica, una mirada holística en la que nos fijamos en lo social, en lo ambiental, en lo económico, en el espacio urbano, y todo ello lo integramos en una propuesta. Entonces, desde mi punto de vista, las líneas de transformación de nuestra actividad profesional son, por una parte, la importancia cada vez mayor de esa visión multidisciplinar de equipos diversos. Por otro lado, la cada vez más avanzada digitalización que nos simplifica el trabajo. La inteligencia artificial nos ayuda y nos va a ayudar, pero no nos sustituye. La decisión hay que tomarla con mirada estratégica. Y luego yo creo que al final lo que se necesita son ese tipo de equipos con una mirada además desligada del ego, desligada del perfil del autor y pensada más con una vocación de servicio a la sociedad, humanismo y diálogo, escuchar mucho a la ciudad para construir respuestas que sean las más adecuadas en cada caso, porque no sirven las soluciones que han funcionado en otra ciudad. Cada ciudad es única, es específica y requiere una solución a medida. Wow, y comentando un poco más, de acuerdo a tu experiencia,
qué continentes o qué países son los que de alguna manera llevan la delantera en lo que es Smart Cities, que vale la pena, digamos, analizar lo que están haciendo, ver qué tanto están avanzando? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son los que tú ves como referente? Sí, podríamos hacer un análisis así como de tres grandes territorios en el mundo con su sesgo en cada caso, y me voy a centrar en un campo, que es el tema digital, la inteligencia artificial y todos estos ámbitos. Tenemos como tres modelos. El modelo de Estados Unidos es un modelo basado en la empresa privada, muy liberal, muy de dejar hacer. El modelo de China sería el otro extremo. Es el modelo estatalista en la que el Estado nos controla absolutamente. Bueno, entre esos dos polos, la Unión Europea pretende definir un modelo intermedio en el que desde el Estado y desde las instituciones se definan las líneas orientadoras y los límites y las líneas rojas, pero con un absoluto respeto a la privacidad de las personas y a todos los derechos individuales, y permitiendo que las empresas operen, pero definiendo unas reglas de juego y un marco operativo, no como en Estados Unidos, absolutamente abierto y libre, sino restringido por estos límites que estamos diciendo, los de los derechos de las personas. Entonces, en esos tres escenarios globales, bueno, yo me quedo con el escenario europeo, que creo que es el que puede ser más centrado, aunque el escenario chino va muy rápido, pero es a costa de perder ciertos derechos que no deberíamos perder. Entonces, Europa va con un poco de retraso, es verdad, en el desarrollo tecnológico, pero está sustentando en estos valores que creo que son importantes. A partir de ahí, ¿qué modelos urbanos surgen? Pues yo hago una reflexión también parecida. Pues he hecho una reflexión sobre modelos digitales. Vayamos ahora a los modelos urbanos. El modelo urbano, los modelos urbanos de desarrollo en Estados Unidos son una ciudad que a veces no es muy ciudad. Es una ciudad basada en el coche, en la que uno no puede caminar por la acera porque no hay aceras o porque la policía te mira mal pensando que estás merodeando por un espacio. Entonces, eso no es la ciudad. La ciudad es otra cosa. Por lo tanto, ese modelo no nos sirve. Estoy simplificando, obviamente, hay de todo, pero el paradigma, el modelo. El modelo asiático, hombre, China está haciendo unos desarrollos increíbles a mucha velocidad, pero posiblemente aquí no estamos, lo que necesitamos no es velocidad, necesitamos calidad. Esos modelos de generar muchas torres de miles de viviendas y resulta que en un mes van creciendo las ciudades y casi se ven crecer, a lo mejor no es lo idóneo, ¿no? Nuevamente me quedo con el modelo europeo. En Europa, sobre todo las ciudades tradicionales, creo que responden a un concepto de vida social, la ciudad como espacio donde se crea la vida en comunidad, como sucedía en el Foro Romano, en el Ágora griego, etc. Bueno, pues ese concepto de vida mediterránea, que viene ayudado también por el clima benévolo, sobre todo en el sur de Europa, facilita que haya interacción social. El espacio público es el espacio más democrático de las ciudades, porque en él conviven personas de todos los niveles y se mezclan. Y por lo tanto es un espacio de conexión social maravilloso, es donde se produce la verdadera democracia, el equilibrio, la articulación de la sociedad. Y ese modelo está en las ciudades tradicionales europeas, sobre todo en las ciudades medianas. Yo me quedo no con las más pequeñas ni con las más grandes, sino con esa franja de ciudades medias que mantienen mucha calidad de vida, que mantienen esos valores humanos, donde los vecinos se conocen en el barrio, en el ámbito, y donde los niños pueden ir con tranquilidad al colegio, no porque hay policías en todas las esquinas, sino porque hay vecinos en todas las esquinas. Y por lo tanto ese es un entorno de seguridad construida por la sociedad, de equilibrio social. Bueno, luego estos modelos a veces se están desvirtuando y perdiendo, pero me quedo como con el concepto, ¿no? Y por lo tanto ese sería el modelo que yo veo como especialmente interesante. Vale, perfecto. Bueno, vamos llegando a la parte final del podcast, pero no sin antes hacerte unas siguientes consultas. Ahora que estamos viendo, como tú mencionas, en este constante mundo de cambios y donde claramente se aspira a poder tener un mejor contexto para poder vivir y demás, ¿qué habilidades y conocimientos crees que los estudiantes y profesionales del sector construcción, de la ingeniería, la arquitectura, deben adquirir para estar preparados para trabajar en el contexto de las Smart Cities? ¿Cómo tú ves el futuro y Ujú, qué habilidades deben desarrollar estos profesionales? ujú. Pues
Yo intentaría sintetizar esas habilidades con una frase o con una recomendación, sobre todo para los jóvenes, para los estudiantes. Mira más allá de tu pantalla. Es decir, creo que hay un problema hoy que es que nos metemos en la pantalla del celular y vivimos en ese mundo aislado. Entonces, hay una condición imprescindible para trabajar sobre ciudades que es sacar la cabeza de la pantalla, mirar más allá, mirar al entorno, dialogar, observar, captar mensajes. Ahí, en esa sensibilidad hacia lo social, hacia lo ambiental, hacia escuchar a otras personas para tratar de entender cómo es la sociedad, para mí, en esas habilidades blandas, fíjate que no estoy haciendo mención a nada tecnológico ni a nada hipercomplejo, pero recuperar esa mirada creo que es clave, porque esta sociedad tiene un problema que es ese magnetismo de las redes sociales que generan dopamina y nos enganchan y con eso a veces nos secuestran la habilidad para ser críticos. Y la habilidad para ser críticos o la facilidad para ser críticos es importante para tener un criterio propio, no dejarnos llevar por la corriente dominante y por lo tanto ser capaces de formular propuestas basadas en cosas que hemos visto en otros lugares. Eso es otro consejo que yo añadiría a los estudiantes. Viaja, en la medida de lo posible, viaja y mira lo que hay en el mundo y absorbe, porque alguien dijo, todo está inventado. Todo está inventado, no quiere decir que se pueda aplicar tal cual, sino que se puede aprender de ese caso para generar tu propia solución, inspirada por este, por el otro o por lo que sea, ¿no? A veces también hay un viaje que es virtual, es decir, uno no puede viajar a todo el mundo, pero sí puede viajar a través de Internet y buscar referencias. Bueno, viaja en sentido amplio, ¿no? En sentido mental también, abre la mente y busca. Yo creo que por ahí irían digamos, las habilidades necesarias o los consejos para los jóvenes y para los estudiantes. Porque luego hay otra parte que es la formación en habilidades de inteligencia artificial, de digitales, etcétera, que también es imprescindible hoy en día y que eso, bueno, va a venir y va a estar, yo creo que con relativa facilidad al alcance de todo el mundo. Pero desarrollar el espíritu crítico es algo que no hay que perder de vista. Vale, comentando un poco la reflexión que hacías, nos comentaste el contexto asiático, el europeo, el norteamericano. ¿Cómo es el caso de Latinoamérica? ¿Cuál es tu Ujú. reflexión en el caso de nuestro continente? ¿Lo ves? ¿Estamos atrasados? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu análisis respecto a nosotros? Latinoamérica es un territorio de enorme oportunidad, es uno de los espacios con mayor grado de urbanización del mundo, con mayor porcentaje de personas viviendo en ciudades. Eso, de entrada, es una variable positiva. El tema es que muchas ciudades se han construido de manera informal, una parte de esas ciudades, ¿no? Entonces, el gran reto es, pues a veces, rediseñar esos espacios, consolidar esos espacios, articular esos espacios y a la vez articular una sociedad. Y yo creo que el reto de Latinoamérica tiene que ver con crear una sociedad con una clase media fuerte. Las sociedades prósperas son aquellas, no son las que tienen muchos ricos y por supuesto tampoco si tienen muchos pobres, sino una fuerte clase media en la que un porcentaje alto de la población pues tenga un nivel de vida medio, aceptable y unas condiciones de vida próspera y oportunidades de futuro. Yo creo que ese es el gran reto y a partir de ahí ir consolidando las ciudades. Las ciudades latinoamericanas, muchas de ellas son interesantísimas, tienen elementos de vida, elementos de cultura, sociedades vibrantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues corregir aquellas cosas que se han desarrollado de manera rápida y con poco acierto, llevándolas poco a poco hacia un modelo de ciudad más avanzado. Y hay ejemplos, y yo creo que hay ciudades que se están reinventando, lo están haciendo bien, y yo creo que aquí es una cuestión de trabajar en la línea adecuada y con el paso de un cierto periodo de tiempo, pues vamos a ver los resultados, como lo hemos visto en otros lugares. He contado el ejemplo de Bilbao, pues una ciudad que estaba bien, cayó, estuvo hundida y volvió a resurgir. Vuelvo a esa idea, las ciudades son entes vivos y evolucionan al ritmo que la sociedad que las habita quiere y puede. Genial. Bueno, muchísimas gracias por las reflexiones, Ignacio. Ahora vamos a entrar a la parte curiosa
donde vamos a hacer un par de preguntas de alguna manera para poder conocerte un poquito más, tal vez hacer unas reflexiones finales y espero pues que lo puedas compartir a las personas que están escuchando este episodio, ¿vale? Entonces voy a Genial. arrancar con la primera pregunta. ¿Cómo Ignacio se imagina la industria de acá a 20 años? ¿Cómo te gustaría que sea nuestra industria, Ignacio? La industria en general. La industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Vale. Obviamente. Ajá. Sí, me imagino una industria en la que los materiales que utilicemos sean sostenibles, saludables, con variables ecológicas, poca huella de carbono. Me imagino también una industria en la que los profesionales tengan todas las herramientas del mundo digital, visualizaciones con sistemas de inteligencia artificial, todo de manera sencilla, de manera muy fácil de usar, para que esos profesionales se puedan concentrar en lo que de verdad importa, en ser cultos, adquirir información, tener una opinión propia y tener la creatividad, desarrollar la creatividad para aportar las soluciones que la sociedad necesita. Por lo tanto, esas serían como las claves, lo que me gustaría y lo que creo que se puede conseguir. Vale, perfecto. Vayamos a la segunda pregunta curiosa. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? El libro que más he recomendado, bueno, hay unos cuantos, pero hay un libro de Jane Jacob, que es Muerte y vida de las ciudades, que, bueno, es un referente en urbanismo porque la persona que lo escribió no era una profesional del urbanismo, era una periodista, activista, y esta persona, pues, de alguna manera, ha definido conceptos que desde el sentido común han reivindicado el espacio urbano adelantándose a su tiempo. Y por lo tanto eso pues creo que tiene mucho valor y sigue siendo vigente a fecha de hoy. Genial. Bueno, ahí lo vamos a dejar en la descripción de este episodio para que también lo puedan buscar y pues así como lo comenta Ignacio, seguramente va a ser de mucha inspiración para bastantes profesionales que están escuchando el podcast. Bueno, vayamos a otra pregunta. ¿Qué creencia o hábito ha mejorado drásticamente tu vida profesional? Bueno, yo creo que hay una creencia o un hábito que nos ayuda a todos, tanto en la vida profesional como en lo personal, que es vivir el presente. Focalizarse en el aquí y el ahora, exprimir y disfrutar cada momento de la vida, tratar de disfrutar de tu trabajo y a veces no preocuparte mucho del futuro y desde luego no mirar demasiado por el espejo retrovisor hacia el pasado, sino sacarle todo el partido con intensidad al presente y desde luego hacerlo en compañía, eligiendo las compañías. Quizá hay un segundo criterio también que sería elegir un entorno de personas positivas. Yo creo que hay personas que tienen energía vital, que te aportan y que tú les aportas a ellos, y ahí ser generosos, ¿no? Y participar de entornos de personas positivas y, por contra, alejarte de las personas tóxicas. En la vida me ha ido muy bien cuando he podido distanciarme de personas que tenían un cierto contenido negativo o tóxico. Wow, genial, qué bonitas reflexiones. Al final lo que puedo sintetizar es disfrutar el camino. Al final hay que vivir la vida y pues no esperar llegar al final, digamos, sino que disfrutar cada paso y por otro lado rodearse de las personas correctas porque al final uno es el promedio de las 5 personas que lo rodean. Genial, Efectivamente. genial, Ignacio. Y bueno, la última consulta curiosa para poder cerrar ya esta parte del podcast. Si tendrías la posibilidad de escribir una frase en el cielo para que los vean todos, ¿cuál sería y por qué? ¿Cuál sería esa frase, Ignacio? Ujú. Bueno, es comprometido definir una frase en concreto, pero mi frase tendría algo que ver con las ciudades, porque es mi pasión, y mi frase tendría algo que ver con el hecho de cuidar las ciudades porque son el entorno donde realmente se genera la sociedad, donde surge la civilización. Por lo tanto, tendría que ser una frase que dijera algo así como: cuidemos nuestras ciudades, transformemos nuestras ciudades en positivo, porque ahí está una de las claves para tener una sociedad equilibrada y próspera hacia el futuro. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Ignacio, por habernos acompañado. Pues te agradecido por el tiempo que nos has brindado, por todas tus experiencias. Creo que ha sido de mucho valor para cada persona que está escuchando el podcast. Y pues deseo las últimas palabras ya para poder cerrar este episodio.
Muchas gracias, Davis. Ha sido un placer compartir estas ideas contigo y con todas las personas que nos escuchan. Y bueno, mis últimas palabras son: todo el esfuerzo que hagamos en esta actividad que tiene que ver con la transformación de las ciudades merece la pena, porque lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que contribuir a mejorar el hábitat de las próximas generaciones, el lugar donde van a vivir nuestros hijos. Por lo tanto, el objetivo no puede ser más alto, más noble y sin duda merece la pena de todos nuestros esfuerzos. Genial, qué bonita manera de poder terminar el episodio. Muchas gracias, Ignacio. Y ya sabes, si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo, pásenle al colega, al amigo de la universidad, al compañero del trabajo, para seguir democratizando el conocimiento. Nos estamos viendo en otro episodio. Chau, chau. Chao, Davis. Gracias. Gracias por escuchar un episodio más Del podcast de Construedu. el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y en nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau.